Estimados hermanos y amigos, tengan todos muy buenos días. Es para mí un gran placer dirigirme nuevamente a todos ustedes y compartir el día de hoy una porción más de las Sagradas Escrituras. El día de hoy estaremos considerando el tema sobre la receptividad del Evangelio. Y lo haremos de esa manera, como continuación de nuestras lecciones en relación con el tema de la parábola del buen sembrador y de las distintas posiciones que en dado momento podemos tener para con la palabra de Dios. Comencemos haciéndonos una pregunta. ¿Quién podría rechazar la vida eterna por preferir un castigo eterno? Si respondiéramos subjetivamente esta pregunta, diríamos que nadie en absoluto. Sin embargo, la parábola del sembrador demuestra precisamente por qué a lo largo de la historia de la humanidad el hombre pecador prefiere la condenación a alcanzar la salvación. Ahora bien, para verlo un poco más explícitamente, veamos lo que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 13 y entre los versículos 22 al 24 de dicha narración. Jesús pasaba por las ciudades y aldeas enseñando y caminando hacia Jerusalén. Entonces alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Tres cosas fundamentales llaman mi atención en relación con lo que se nos dice a través de esta parábola. En primer lugar, el tipo de pregunta que se le hace al Señor Jesucristo en esta narración. La persona que se acerca a Jesucristo le pregunta sobre si son pocos quienes serán salvos. Dicha persona quiere saber acerca de la cantidad y no necesariamente de los elementos que en dado momento puede requerir alguien que desee la salvación. Lo segundo que llama mi atención se relaciona con el sujeto quien le da la respuesta a aquella persona. Este hombre o esta mujer, esta persona a quien se dirige la pregunta, sabía exactamente a quién acudir para lo mismo. Buscó al Señor Jesucristo para que pudiera obtener una respuesta de parte suya. Y finalmente, en tercer lugar, me impacta la respuesta que le ofrece el Señor Jesucristo a esta persona. Porque no le manifiesta de manera directa si sí o no. Pero lo que allí se nos dice es muy importante. Es trascendental. No solamente porque es Jesucristo mismo quien lo está diciendo, sino porque nos invita, nos reta precisamente para ser uno de aquellos pocos. Jesús les dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, lo cual implica necesariamente que ciertamente son pocos quienes alcanzarán la salvación. Ahora bien, para verlo un poco más explícitamente, para ser un poco más claro acerca de esto mismo, observemos algunos versículos que así nos lo confirman. Mateo capítulo 7, versículo 14 nos dice lo siguiente. Pero, qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. En la Reina Valera actualizada, el Señor Jesucristo responde
esta pregunta trascendental. Son ciertamente pocos los que se salvan. Pero un poco más adelante, en Mateo capítulo 22, versículo 14, nuevamente nuestro Señor Jesucristo confirma lo que había dicho anteriormente. Allí leemos: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Vemos entonces que ciertamente es un grupo muy pequeño, muy limitado, muy exclusivo, aquel que alcanzará la salvación. Con base en esto, entonces preguntémonos, ¿de qué depende exactamente el poder ser salvos? ¿Y por qué la salvación llega a ser algo tan difícil de alcanzar? Además de lo anterior, preguntémonos también, ¿cómo puedo llegar a ser una de estas personas tan privilegiadas y exclusivas que precisamente logran o alcanzan su salvación? Pues bien, la respuesta a estas y muchas otras preguntas relacionadas con el tema de la salvación están directamente asociadas con la parábola del sembrador. Y esto, entonces, brinda para todos nosotros u ofrece también una interesante relación para que podamos estudiar la parábola, para que podamos nosotros llegar a entenderla y sobre todo aplicar lo que podamos necesitar acerca de ella. Sigamos nuestra lección entonces, hablando acerca de la importancia que debemos tener al escuchar la palabra del Señor. Es por ello que dicha parábola tiene que ver con la receptividad del Evangelio y como descubriremos un poco más adelante, el centro, el énfasis de dicha parábola recae en esto mismo. Una de las palabras clave que nosotros podemos obtener a través de toda la parábola es, sin duda alguna, la palabra oír. A lo largo de dicha parábola, la encontramos según la Reina Valera actualizada en 9 ocasiones distintas y de diversas formas. Vamos a observar unos pocos ejemplos en algunos de versículos que incluyen dicha parábola, esto mismo para reiterarlo. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 8 nos dice lo siguiente: y otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció, llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, exclamó: el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, en este solo versículo, 3 veces distintas, se nos confirma, se nos repite la palabra oír. Pero un poco más adelante, en Lucas capítulo 8, versículo 12, una vez más encontramos este término. Allí leemos: los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que crean y sean salvos. Nuevamente, se nos repite el término oír. En el versículo 15 también se nos habla de esto mismo. Allí se nos afirma: pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que, al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Como puede observarse, como puede verse, hay un énfasis muy marcado en cuanto a la manera, en cuanto a la forma como en dado momento podemos nosotros
escuchar el Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto mismo que se hace sumamente evidente cuando el Señor dice en el versículo 8, el que tiene oídos para oír, oiga. Para muchas personas del común, esta frase pudiera ser un poco incierta, pudiera no ser clara. Sin embargo, para dichas personas y para todos nosotros, quisiera presentarles en otras traducciones lo que esto mismo quiere decir. En la Nueva Traducción Viviente, Lucas capítulo 8, la parte final del versículo 8, manifiesta lo siguiente. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Podemos observar que hay una clara intención del Señor Jesucristo, no solamente para que escuchemos lo que nos está diciendo, sino que a través de la atención debida podamos entenderlo de la mejor manera posible. En la traducción del lenguaje actual, este versículo se traduce de la siguiente manera. Si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. En esta versión, de lo que se trata no es solamente de escuchar aquello que el Señor está tratando. No se trata de ser presencias ausentes, sino de que podamos oír con toda la atención, de que nuestras mentes estén allí centradas en el mensaje que el Señor nos está tratando de transmitir. En la palabra de Dios para todos, ese versículo o esta frase tan particular se traduce: oigan bien lo que les digo. Oigamos bien. Se trata entonces de una disposición correcta para escuchar la palabra de Dios. Se trata entonces de la atención adecuada que debemos nosotros tener para con aquello que el Señor Jesucristo nos transmite. Un poco más adelante de esta misma parábola, nuevamente el Señor repite exactamente lo mismo, pero de una manera distinta. En Lucas capítulo 8, versículo 18, en la primera parte de este verso, cuando dice, mirad pues cómo oís. Es interesante, porque a lo largo de todo el capítulo número 8, pareciera existir una conexión muy seria, una conexión muy íntima entre la vista, el oído y el corazón. Eso confirma que no se trata solamente de un escuchar superficial. Esto se trata de prestar toda la atención posible para que podamos entender lo que se nos está tratando de decir a través de dichas parábolas y, sumado al anterior, como veremos un poco más adelante, podamos aplicar de manera correcta eso mismo que el Señor nos está transmitiendo. En la palabra de Dios para todos, esta porción de la Escritura, Lucas 8:18, traduce: así que tengan cuidado de entender lo que oyen. Como lo decíamos antes, no se trata solamente de escuchar correctamente, pero sobre todo de entenderlo. Y para ello necesitamos una buena disposición. Necesitamos toda la atención de nuestra parte. Presten mucha atención. Eso es lo que dice la traducción del lenguaje actual cuando nos acercamos a Lucas capítulo 8, versículo 18. Así entonces, permítanme hacerles una sencilla, pero pienso yo que importante y trascendental pregunta. ¿Por qué el Señor quiere hacer tanto énfasis en la atención correcta, en la atención debida, en aquello que nos dice? ¿Por qué tanto énfasis en escuchar correctamente su mensaje? Pues bien, existen tres razones básicas
para esto mismo. Y quiero usar este canal y quiero utilizar precisamente su atención para invitarlos precisamente en la próxima lección a analizar las 3 razones básicas por medio de las cuales el Señor Jesucristo llama la atención de su palabra, de nuestra comprensión a todo aquello que quiero o que quiere transmitirnos. Sin más por el momento, precisamente, muchas gracias por su amable atención y espero que usted quede allí con la espinita en el corazón, como decimos aquí en Colombia, para poder descubrir las razones por las cuales es sumamente importante escuchar de manera adecuada lo que Dios quiere transmitirnos por medio de su palabra. Soy el escudriñador y les deseo a todos ustedes ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.